Millonario descubrió a la limpiadora llorando a medianoche. Lo que ella escondía lo dejó en shock. Eran las 12:45 de la medianoche cuando Rodrigo Montiel bajó las escaleras de su mansión. No había sonido. Solo el eco de sus propios pasos sobre el mármol frío. 12 escalones. Los mismos de siempre. En esa casa todo era siempre lo mismo. El mismo silencio. El mismo frío. La misma oscuridad perfecta y costosa que él había elegido como compañera de vida. Rodrigo tenía 46 años y dormía mal desde hacía casi una década. No era insomnio por preocupación. No había nada en el mundo que le quitara el sueño de verdad. Ningún negocio, ninguna deuda, ninguna demanda. Era otro tipo de insomnio. El tipo que no tiene nombre claro. El que llega cuando la cama es demasiado grande y el silencio es demasiado perfecto y algo en el fondo del pecho no termina de acomodarse, aunque uno tenga todo lo que el dinero puede comprar. Rodrigo Montiel tenía todo. Tenía una mansión de 4 pisos en los mejores metros cuadrados de la ciudad. Tenía 3 coches en el garaje. 2 de ellos nunca los usaba. Tenía oficinas en 4 países, acciones en 12 empresas y una cuenta bancaria con cifras que la mayoría de la gente no podría pronunciar de corrido. Tenía asistentes, choferes, abogados y contadores que vivían pendientes de su teléfono. Tenía todo lo que el mundo llama éxito. Lo que no tenía era una sola persona que lo esperara despierta. La mansión tenía 12 habitaciones. 11 de ellas estaban vacías. La única ocupada era la suya. Rodrigo vivía solo desde hacía 7 años, desde que su matrimonio se derrumbó con la misma frialdad con la que él construía muros alrededor de sí mismo. No había hijos, no había familia cercana. Su madre, doña Carmen, vivía en el piso de arriba, en la habitación más grande, la que tenía terraza y vista al jardín. Pero vivir en la misma casa no significaba compartir nada. Rodrigo había convertido a su madre en otro departamento de su empresa, contrataba médicos para ella, pagaba enfermeras especializadas, revisaba los reportes semanales de salud como si fueran balances financieros, y rara vez subía a verla, no porque no la amara, sino porque no sabía cómo. El amor era una cosa que Rodrigo Montiel había dejado de practicar hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se hacía. Era como un idioma que se olvida cuando no se habla. Estaba ahí en algún lugar, enterrado bajo capas de reuniones, cifras y la armadura que construye un hombre cuando aprende desde niño que mostrar debilidad es perder. Bajó al primer piso en silencio. Iba a la cocina. Solo necesitaba agua. El mismo ritual de siempre. Agua, silencio, volver a la cama, mirar el techo otro rato, dormir 2 horas más si tenía suerte. Pero esa noche, la cocina tenía luz. Rodrigo se detuvo en el umbral. La luz del foco pequeño de la campana extractora estaba encendida. Era la más tenue de la cocina, la que dejaban encendida de noche para no tropezar. Una luz amarilla y baja que apenas iluminaba el centro de la habitación. Y en ese centro, en el suelo, había una persona. Elena estaba sentada en el piso de mármol frío, con la espalda apoyada contra el armario bajo del fregadero, las rodillas recogidas contra el pecho, los brazos cruzados sobre las rodillas. Y las manos, sus manos ásperas y pequeñas, apretando un papel, un sobre blanco, arrugado, doblado por el uso repetido de quien lo ha abierto y cerrado muchas veces buscando un milagro distinto en las mismas palabras. Lloraba. No lloraba como quien quiere que la escuchen. No lloraba para que alguien llegara a consolarla, lloraba como quien lleva semanas tragándose el llanto y esa noche, en ese piso frío, a esa hora donde nadie la veía, ya no podía más. Era un llanto sin sonido casi, solo el temblor en los hombros, solo esa respiración entrecortada, ese jadeo pequeño y roto que escapa cuando el dolor ya no cabe adentro de una persona.
Rodrigo Montiel se quedó inmóvil. Durante 3 segundos no pensó nada. Solo observó. Elena tenía 32 años. Llevaba 3 meses trabajando en esa mansión. Llegaba a las 6 de la mañana y se iba pasadas las 8 de la noche. Nunca llegaba tarde. Nunca faltaba. Nunca pedía nada que no le correspondiera. Nunca se quejaba de nada. Era menuda, de cabello oscuro, siempre recogido con una liga gastada que había sobrevivido más lavadas que su propia dignidad. Tenía manos que contaban su historia mejor que cualquier currículum. Manos ásperas, manos de trabajo real, manos que no conocían el descanso. Rodrigo no la miraba nunca. Para él, Elena era una función, una presencia que debía estar cuando se necesitaba y desaparecer cuando no. Formaba parte del inventario de la casa, como el sistema de alarma o la lavadora de acero. Útil, reemplazable, sin nombre propio en su cabeza, solo la limpiadora. Pero esa noche, en ese piso frío, con esa luz amarilla cayendo sobre sus hombros temblorosos, era imposible no verla. Elena lo sintió antes de verlo. Levantó los ojos de golpe. Y cuando encontró a Rodrigo parado en el umbral, el cambio fue inmediato. Se puso de pie de un salto. Se pasó el dorso de la mano por las mejillas. Escondió el papel detrás de su espalda. Tragó saliva. Y dijo con una voz que apenas sostenía el peso de las palabras: «Disculpe, señor Montiel, no volverá a pasar». Rodrigo la miró un segundo, solo un segundo. Sus ojos pasaron por el rostro de ella, por la mano escondida detrás de la espalda, por el papel que asomaba entre sus dedos. Luego fue al refrigerador, sacó una botella de agua y volvió a subir las escaleras sin decir nada. Pero algo se quedó abajo. Algo que Rodrigo Montiel no supo nombrar esa noche. Algo que lo tuvo despierto hasta el amanecer con los ojos clavados en el techo, pensando en la cara de Elena cuando lo vio. No era la cara de alguien que hacía algo malo, era la cara de alguien que sufría algo profundo, y había en esa cara una dignidad extraña, la dignidad de quien decide sufrir en silencio para no molestar a nadie. Rodrigo no sabía qué hacer con eso, así que al día siguiente tomó la única decisión que sabía tomar cuando algo lo incomodaba. Atacó. La hizo llamar a su despacho a las 9 de la mañana. Elena llegó puntual, uniforme limpio, cabello recogido, manos cruzadas frente al cuerpo, mirada en el suelo. La postura de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible en los lugares donde no se siente bienvenida. Rodrigo estaba detrás de su escritorio, no se levantó. No la invitó a sentarse, solo puso sobre la mesa, entre los dos, un frasco de pastillas pequeño, el frasco del botiquín del pasillo de arriba. «Faltan 3 pastillas de aquí», dijo Rodrigo con una voz que era un bloque de hielo. «Son analgésicos con receta médica, cuestan poco, pero no es el precio lo que importa, es lo que significa. ¿Tienes algo que decirme?» Elena miró el frasco, luego lo miró a él. No hubo pánico en su cara, no hubo el tipo de reacción que tiene alguien que intenta construir una mentira rápido. Hubo algo más difícil de ver. Hubo una calma que venía de un lugar profundo. La calma de alguien que ya ha cruzado tantos infiernos que otro más no la derrumba. «Entiendo lo que está pensando, señor Montiel», dijo Elena con voz tranquila. «Y entiendo que tiene razón en desconfiar. ¿Tomaste las pastillas?» Silencio. 3 segundos de silencio que Rodrigo interpretó como confesión. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas», dijo él girando la silla hacia la ventana, dando la espalda a la conversación como si ya fuera un asunto cerrado. «Te haré llegar el sueldo pendiente por transferencia. No quiero escenas». Elena no movió un músculo durante otros 3 segundos. Luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. «Cuide a doña Carmen, por favor». Eso fue todo. No suplicó, no lloró, no se defendió, no explicó nada. Solo pidió eso,
con la voz serena de alguien que sabe que no será escuchada, pero que igual tiene que decirlo, porque hay cosas que se dicen aunque no sirvan para nada. Rodrigo no respondió. Elena recogió sus cosas en silencio. Una bolsa pequeña de tela con sus pertenencias, el delantal colgado en la zona de servicio, sus zapatos de repuesto. Salió por la puerta lateral de la mansión sin hacer ruido, y Rodrigo Montiel se quedó solo, con el frasco de pastillas sobre el escritorio, con ese pedido final resonando en la cabeza. Cuide a doña Carmen. No cuídese usted. No haga algo bueno por mí. No me dé una segunda oportunidad. Solo eso. Solo ese pedido que no tenía nada que ver con ella misma y todo que ver con una anciana en el piso de arriba que no era su familia. Rodrigo apagó la computadora. Fue a su siguiente reunión. Intentó no pensar más en eso, pero algo en el fondo no lo soltaba. Una incomodidad pequeña, como una piedra en el zapato que uno decide ignorar. La cara de Elena cuando lo miró antes de irse, sin odio, sin resentimiento, sin el rencor que tendría cualquier persona acusada injustamente. Solo esa calma extraña, esa dignidad que le resultaba casi insultante porque Rodrigo no entendía de dónde salía. Esa tarde contrató a un detective privado. No lo hizo porque le importara a Elena. Se dijo a sí mismo que lo hacía por protocolo, que en su empresa cualquier empleado acusado de robo era investigado, que era una medida estándar de seguridad para prevenir futuros problemas con el personal. Era mentira. Lo hizo porque algo en él necesitaba saber qué había en ese papel que Elena apretaba en la cocina a medianoche. Necesitaba saber qué secreto cargaba esa mujer que no se había defendido, que se había ido sin pelear, que al salir solo había pedido que alguien cuidara a una anciana que ni siquiera era su familia. Lo que el detective descubrió 4 días después cambió todo. Rodrigo leyó el informe en su despacho, solo, a las 11 de la noche. Lo leyó 2 veces. La segunda vez lo dejó sobre el escritorio y se quedó mirando la pared durante 5 minutos sin moverse. Elena no había robado las pastillas para ella. Las había tomado para dárselas a su hijo, Sebastián, 7 años, leucemia linfoblástica aguda, diagnosticado 8 meses antes. Tratamiento en el hospital público del sur de la ciudad, el hospital con las salas abarrotadas y los turnos de 3 horas de espera. El tratamiento más básico estaba cubierto, pero había un medicamento específico, uno que reducía considerablemente el dolor durante las noches más difíciles, que no estaba en la lista de cobertura. Costaba poco en el mercado. Pero para alguien que ganaba lo que ganaba Elena y mandaba la mitad a casa de sus padres, que vivían en el interior del país, ese poco era demasiado. Las 3 pastillas que habían desaparecido del botiquín de la mansión eran analgésicos comunes, el tipo de cosa que Rodrigo compraba por docenas y nunca terminaba, el tipo de pastilla que en esa casa sobraba en 3 cajones distintos. Elena las había tomado para que su hijo de 7 años pudiera dormir sin llorar de dolor. Y había un papel más en el informe del detective. Una fotografía sacada de las redes sociales de Elena, el único perfil que tenía, el que rara vez actualizaba. Era una foto de un niño en cama de hospital, flaco, ojos grandes, sin cabello por la quimioterapia, pero sonriendo. Sonriendo con esa sonrisa de los niños que sonríen aunque todo duela, porque aún no aprendieron a fingir que no está bien cuando no lo está. Al pie de la foto, Elena había escrito algo. Decía, «Mi campeón. Aguanta, mi amor. Mamá ya llega». Rodrigo Montiel miró esa foto durante mucho tiempo. La carta que Elena apretaba en la cocina a medianoche era el diagnóstico actualizado de Sebastián. El médico había escrito que el niño respondía al tratamiento, pero que las próximas semanas serían las más difíciles, que necesitaba apoyo emocional constante, que la presencia de la madre era fundamental.
La madre que ahora no tenía trabajo, la madre que se había ido sin decir una palabra de defensa, la madre que, al salir de esa mansión por la puerta lateral, había caminado directo al hospital para estar con su hijo antes de que terminara el turno de visitas. Rodrigo cerró el informe, se levantó del escritorio, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada abajo, ese mar de luces que siempre le había parecido un reflejo de su poder. Hoy le parecía otra cosa. Hoy le parecía el reflejo de todo lo que no veía. Millones de vidas ahí abajo, millones de historias que él pisaba sin darse cuenta, convencido de que el dinero lo hacía mejor. Pensó en la cara de Elena cuando le preguntó si había tomado las pastillas. No había mentido, no había dicho que sí y no había dicho que no. Solo había dicho que entendía. Y al salir, solo había pedido una cosa que no tenía nada que ver con ella misma. En 15 años de negocios, Rodrigo Montiel había conocido a cientos de personas. Había tenido empleados, socios, abogados, contadores, asistentes. Había conocido a personas inteligentes y personas ambiciosas y personas brillantes. Pero no recordaba haber conocido a nadie que, en el peor momento, pensara primero en otra persona. Esa noche no durmió, no porque el pecho no lo dejara, sino porque por primera vez en años el pecho le pesaba por algo que valía la pena. Esa fue la noche en que algo empezó a romperse en Rodrigo Montiel, pero todavía faltaba que se rompiera del todo, y lo que ocurrió en los días siguientes iba a terminar de hacerlo. A las 6 de la mañana del día siguiente, Rodrigo bajó al primer piso. La mansión estaba en silencio. La nueva limpiadora que había contratado de urgencia llegaría a las 8. La enfermera de doña Carmen estaba en su habitación de servicio, todo igual, todo en orden. El orden perfecto y muerto de esa casa que parecía más un museo que un hogar. Rodrigo subió al segundo piso, abrió la puerta de la habitación de su madre. Doña Carmen dormía, 81 años, cabello completamente blanco, la respiración lenta y trabajosa de alguien cuyo cuerpo lleva demasiado tiempo luchando. Tenía una enfermedad pulmonar crónica que limitaba sus movimientos y le hacía los días difíciles. Rodrigo pagaba a los mejores neumólogos de la ciudad para que la visitaran semanalmente. Pagaba medicamentos de importación. Pagaba una cama ortopédica especial y un sistema de humidificación del aire. Pagaba todo lo que el dinero podía pagar. Lo que no pagaba era tiempo. Se quedó en el umbral mirando a su madre dormir. ¿Cuánto tiempo llevaba sin sentarse a su lado simplemente a hablar? No a revisar si la medicación estaba al día, no a firmar un cheque para el médico, a hablar, a preguntar cómo estaba, a escuchar la respuesta de verdad, la respuesta que Elena siempre escuchaba, porque Elena sí la escuchaba. La nueva limpiadora llegó a las 8, era eficiente y silenciosa y hacía su trabajo bien. Pero a la hora del almuerzo, cuando Rodrigo pasó frente a la habitación de su madre, oyó algo que lo detuvo en seco. Silencio. Un silencio distinto al del resto de la casa. El silencio de una persona sola. Entró. Doña Carmen estaba sentada frente a la ventana con la vista perdida en el jardín. Tenía las manos juntas en el regazo. No estaba viendo nada en particular. Estaba en ese lugar al que va la gente cuando está sola demasiado tiempo y ya no tiene con quién hablar. ¿Dónde está Elena?, preguntó doña Carmen sin girarse. Rodrigo tardó un segundo en responder. Ya no trabaja aquí. Hubo una pausa. ¿Por qué? Tomó cosas del botiquín sin permiso. Doña Carmen se giró lentamente. Lo miró con esos ojos grises que Rodrigo heredó, y que en ella tenían una profundidad que en él todavía no. Una profundidad que venía de haber vivido muchas cosas y haber aprendido a leer a las personas más allá de lo que dicen. «¿Le preguntaste por qué?», dijo su madre. Rodrigo no respondió. «Rodrigo, ¿le preguntaste por qué?». No era necesario. Tomó medicamentos sin permiso. Eso es robo. Doña Carmen lo miró durante unos segundos más.
Luego se giró de nuevo hacia la ventana. Elena me contaba cosas de su hijo, dijo la anciana en voz baja. Me enseñaba fotos. Un niño con ojos enormes. Está enfermo, Rodrigo. Muy enfermo. Rodrigo sintió algo en el pecho, como un puño apretándose. Lo sé, dijo. Su madre giró la cabeza de golpe. ¿Lo sabías? Lo descubrí después. ¿Y la buscaste? Silencio. ¿La llamaste para pedirle disculpas? Más silencio. Doña Carmen cerró los ojos. Soltó el aire despacio, el tipo de suspiro que hace una persona cuando ya no tiene palabras para lo que siente, porque las palabras serían demasiado duras y el amor es más fuerte que la dureza. Ella venía aquí todas las tardes cuando terminaba de limpiar, dijo su madre. Me leía el periódico, me hacía reír, me hablaba de su hijo como si yo fuera de su familia, y a mí me hacía sentir que todavía valía la pena estar aquí, que no era solo una enferma en una cama esperando. La voz de doña Carmen se quebró en la última palabra. Rodrigo la miró, y por primera vez en mucho tiempo vio a su madre. No el reporte médico, no el gasto mensual, no la responsabilidad logística. La vio a ella, una mujer de 81 años que estaba sola en una habitación enorme, rodeada de medicamentos caros, esperando que alguien llegara a hablar con ella. «Mamá», dijo Rodrigo. «Búscala», dijo su madre. «Pídele perdón, y si necesita algo para su hijo, dáselo. Con tu dinero sí puedes hacer algo bueno por una vez en la vida». Rodrigo tragó saliva. Salió de la habitación, bajó las escaleras y se sentó en su despacho durante un rato largo mirando el número del detective en la pantalla de su teléfono. Ahora mismo están atentos a esto. Antes de que continúen, les pido que si esta historia los está moviendo por dentro, que le den me gusta a este video. Busquen el botón que dice me gusta, el del pulgar levantado, y apriétenlo. Y si quieren seguir escuchando historias como esta, busquen el botón rojo que dice suscribirse y apriétenlo también. Si no saben cómo, pidan ayuda a alguien cercano, que vale la pena hacerlo, porque lo que viene ahora les va a partir el corazón en dos. El detective tenía la dirección de Elena. Era un edificio de departamentos en el sur de la ciudad. No era el sur elegante. Era el sur de los edificios de concreto gris, con la pintura descascarada y la escalera sin ascensor y el ruido de los vecinos a través de las paredes delgadas. Era el sur donde la gente vive apretada y trabaja duro y llega tarde a casa y aún así sale temprano al día siguiente porque no hay otra opción. Rodrigo fue en su coche, no en el coche grande con chofer, en el suyo, el que conducía él cuando quería estar solo. Un coche discreto para alguien que no suele hacer nada a solas. Encontró el departamento en el cuarto piso, sin ascensor. Subió las escaleras contando los peldaños para no pensar en lo que iba a decir cuando llegara arriba. Porque no tenía un discurso. Rodrigo Montiel, que siempre llegaba a cualquier reunión con los argumentos perfectamente ordenados, llegaba ahora a esta puerta sin nada preparado. Solo llegaba. Tocó. Pasaron 10 segundos. La puerta se abrió. Elena lo miró. Llevaba ropa de casa, una camiseta desteñida y pantalones de tela sencilla. El cabello suelto, que Rodrigo nunca había visto suelto porque siempre llevaba la liga. El cabello era oscuro y largo, y un poco ondulado, y le enmarcaba la cara de una manera que hacía que pareciera más joven y más cansada al mismo tiempo. Sus ojos eran los mismos de siempre, oscuros, directos, con esa luz pequeña debajo del cansancio. Rodrigo esperaba ver miedo, esperaba ver rencor, esperaba algo que le resultara familiar, algo que supiera manejar. Elena solo lo miró. «Señor Montiel», dijo. «¿Puedo entrar?», preguntó Rodrigo.
No era una pregunta con signos de interrogación, era una pregunta real, dubitativa, de alguien que genuinamente no sabe si tiene derecho a estar donde está. Elena abrió la puerta un poco más. Rodrigo entró. El departamento era pequeño, 2 habitaciones, una cocina mínima, una sala que era también comedor, todo limpio, todo ordenado con una precisión que hablaba de una persona que vive en poco espacio y cuida ese poco como si fuera mucho. Había dibujos pegados en la pared de la sala, dibujos de colores hechos a mano, soles, casas, un coche rojo, figuras humanas con cabezas redondas y brazos de palitos. En el centro de uno de los dibujos, escrito con letra de niño que todavía está aprendiendo a trazar las letras, decía «Mi mamá». Y debajo de las 2 palabras había una figura pequeña con el cabello largo y los brazos abiertos. Rodrigo miró ese dibujo un momento antes de girarse. Elena lo esperaba de pie. No lo había invitado a sentarse, no era hostilidad, era simplemente que no sabía qué hacer con ese hombre en su casa. «Leí el informe», dijo Rodrigo. «El detective encontró todo, el diagnóstico de su hijo, el hospital, los medicamentos que no cubre el seguro». Elena no respondió. «Tomé una decisión que estaba equivocada», continuó Rodrigo. «La acusé sin escucharla». «Señor Montiel», empezó Elena. «Déjeme terminar», dijo él con una voz que no era la voz de un jefe. Era otra voz, más baja, más real. «Sé lo que tomó y sé por qué lo tomó, y sé que lo que hice estuvo mal». Elena lo miraba con esa calma suya que a él le resultaba tan difícil de entender. «No necesita disculparse», dijo ella. «Sí necesito». «No, no necesita. Usted hizo lo que cualquier persona haría en su posición. Encontró pastillas que faltaban y sacó conclusiones. No me conocía. No me conocía porque nunca me tomé el tiempo de conocerla», dijo Rodrigo. 3 meses trabajó en mi casa y yo no sabía ni cómo se llamaba su hijo. Silencio. Un silencio diferente al de antes. Elena bajó los ojos un momento. Solo un momento. Luego los volvió a levantar. «Se llama Sebastián», dijo. «Tiene 7 años. Le gustan los dinosaurios y los helados de vainilla, y cuando le cuentan cuentos antes de dormir. Pregunta mucho. Pregunta por qué el cielo es azul, y por qué los perros no pueden hablar, y por qué mamá llega tarde. Siempre pregunta». La voz de Elena se mantuvo firme durante todo eso. Solo en la última palabra, en ese siempre pregunta, algo se movió. Rodrigo sintió el puño en el pecho apretarse de nuevo. «¿Cómo está?», preguntó. «Esta semana fue difícil», respondió Elena. «Los efectos del tratamiento. Las noches son largas». «¿Está en el hospital ahora? Hoy lo trajeron a casa. Está dentro». Rodrigo miró hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Había un sonido débil, una voz pequeña, el sonido de un niño hablando solo. El tipo de conversación que los niños tienen con sus juguetes cuando están solos y aburridos y no tienen con quién más hablar. «Quiero hablar de algo», dijo Rodrigo. «Sobre el tratamiento. Hay un hospital especializado en el norte de la ciudad, el mejor de oncología pediátrica del país. Tengo relación con el director. Podría gestionar una consulta esta semana». Elena lo miró. «El costo no importa», añadió Rodrigo. «Me haré cargo». Elena no respondió de inmediato. En su cara había algo que Rodrigo no supo leer al principio. No era gratitud pura, era algo más complejo. Era la cara de una persona a quien le ofrecen exactamente lo que necesita, pero que tiene que decidir si confiar en quien lo ofrece. «¿Por qué?», dijo Elena. La pregunta era sencilla, solo 2 letras, pero era la pregunta más honesta que alguien le había hecho a Rodrigo en mucho tiempo. «¿Por qué qué?», dijo él. «¿Por qué hace esto?». Rodrigo tardó en responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era más complicada de lo que él esperaba que fuera. «Porque lo que hice estuvo mal», dijo. «Y el dinero
no deshace lo que se hace mal, pero a veces puede ayudar a que las consecuencias no sean tan permanentes. Elena lo miraba. «Hay otra razón», dijo él con una voz más baja todavía. «Mi madre me pidió que la buscara. Dijo que usted hacía algo que el dinero no puede pagar. Dijo que le hacía sentir que todavía valía la pena estar aquí». Algo cambió en la cara de Elena. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, como cuando una puerta que estaba cerrada se abre solo 1 centímetro. «¿Cómo está, doña Carmen?», preguntó. «Sola», dijo Rodrigo con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Está sola, y creo que lleva mucho tiempo estándolo y yo no me había dado cuenta». Silencio. Luego, desde el pasillo, llegó una voz pequeña. «¿Mamá? ¿Con quién hablas?». Elena giró la cabeza hacia el pasillo. «Con un señor, mi amor. Ya voy». «Que pase», dijo la voz pequeña con esa total ausencia de filtro social que tienen los niños de 7 años. Elena miró a Rodrigo. Rodrigo miró hacia el pasillo y sin que ninguno de los dos lo planeara, sin que hubiera ningún protocolo para eso, Rodrigo Montiel caminó por ese pasillo por primera vez en su vida hacia algo que no era un negocio, ni una reunión, ni un acuerdo firmado. Caminó hacia un niño de 7 años con ojos enormes y sin cabello, y una sonrisa que no debería existir, dado todo lo que ese cuerpo pequeño estaba aguantando. Sebastián estaba sentado en la cama, rodeado de dinosaurios de plástico. Tenía puesto un pijama de color naranja con estampados de cohetes. Estaba pálido, estaba delgado, pero esos ojos grandes lo miraron a Rodrigo con una curiosidad directa y sin miedo que lo desarmar de una manera que ninguna junta directiva había logrado jamás. «¿Tú conoces dinosaurios?», preguntó Sebastián. Rodrigo parpadeó. «Conozco algunos», dijo. «¿Sabes cuál es el más rápido?». «No, el Velociraptor, pero el más fuerte es el T-Rex». Aunque el T-Rex tenía los brazos chiquitos. Era raro. ¿Por qué tenía los brazos tan chiquitos si era tan grande? Rodrigo se quedó mirando a ese niño, y algo en él se rompió de una manera que no había sentido romperse en 46 años de vida. No fue un llanto, no fue un derrumbe visible, fue algo interior, como un bloque de hielo que cede de golpe sin hacer ruido, como una pared que lleva tanto tiempo en pie que uno ya no recuerda que hay algo detrás. «No lo sé», dijo Rodrigo con voz seria, «pero es buena pregunta». Sebastián lo miró un segundo más y luego volvió a sus dinosaurios. Rodrigo se quedó parado en el umbral de esa habitación pequeña y cargada de dibujos y figuras de plástico, y la presencia física de un niño que luchaba con todo su cuerpo pequeño por seguir estando en el mundo. Elena estaba a su lado en el pasillo, no decía nada, no necesitaba decir nada. Rodrigo se giró hacia ella. «Mañana la espero a las 9», dijo con voz firme, «en la dirección que le voy a mandar. El director del hospital ya sabrá quién es usted cuando llegue». Elena lo miró. «¿Vuelve a la mansión también?», preguntó. Rodrigo tardó. «Si quiere volver», dijo, «con un sueldo diferente, y sin botiquín que revisar porque voy a tirar todo lo que sobre y lo que necesite para Sebastián voy a comprarlo yo directamente». Elena no dijo nada por un momento. Luego dijo, «¿Y doña Carmen?». «Mi madre la extraña», dijo Rodrigo. «Y yo creo que usted también la extraña a ella». Algo brilló en los ojos de Elena. Pequeño, pero real. «La extraño mucho», admitió. Rodrigo asintió. Salió del departamento. Bajó las 4 pisos sin ascensor. Caminó hasta su coche. Y se quedó sentado dentro un momento antes de arrancar, mirando el edificio gris con las ventanas iluminadas, pensando en un niño que preguntaba por qué los velociraptores eran más rápidos y una madre que lloraba sola en el piso de una cocina a las 12:45 de la medianoche con un diagnóstico apretado entre las manos.
pensando en todo lo que él había visto sin ver durante 3 meses. Arrancó el coche y por el camino de vuelta a la mansión se detuvo en una farmacia. Compró los analgésicos, los que cubrían el dolor en las noches difíciles. Compró 3 cajas. Las puso en el asiento del copiloto. No era suficiente. Nada de lo que había hecho ese día era suficiente. Pero era el primer paso hacia algo que Rodrigo Montiel no había dado en muchos años. El paso de alguien que finalmente empieza a ver. Los días siguientes cambiaron la textura de la mansión. Elena volvió. Volvió 3 días después, puntual a las 6 de la mañana, con la misma liga gastada en el cabello y el mismo uniforme limpio y las mismas manos ásperas. Volvió sin aspavientos, sin dramatismos, sin el tipo de regreso cargado de condiciones que cualquier otra persona habría negociado. Simplemente volvió. Y lo primero que hizo fue subir al 2.º piso y tocar la puerta de doña Carmen. Rodrigo lo oyó desde el pasillo. Oyó la voz de su madre cuando la puerta se abrió. Una exclamación pequeña, casi un jadeo, como cuando uno ve llegar a alguien que no esperaba, pero que estaba necesitando sin saberlo. Oyó la voz de Elena diciendo buenos días con esa calidez suya que no se aprende ni se finge. Oyó a su madre empezar a hablar, atropellada, con la urgencia de alguien que tiene mucho guardado y finalmente tiene a quien contárselo. Rodrigo se quedó en el pasillo un momento. Luego bajó, fue a su despacho y trabajó, pero con algo diferente en el fondo de la cabeza, algo que antes no estaba. El hospital del norte del que había hablado con Elena fue rápido. Los mejores especialistas en leucemia pediátrica del país revisaron el caso de Sebastián esa semana. El nuevo protocolo de tratamiento era más agresivo, pero mucho más específico para el tipo de leucemia que tenía el niño. Las probabilidades de remisión completa mejoraban significativamente. Rodrigo recibió el informe por correo. Lo leyó 3 veces. Luego imprimió la parte donde decía que el niño respondía bien al nuevo tratamiento y la guardó en el cajón del escritorio. No supo explicar por qué. Solo supo que necesitaba tenerla cerca. Las semanas siguientes tuvieron una rutina que Rodrigo no había planeado, pero que fue llegando sola. Elena llegaba a las 6, limpiaba, cuidaba a doña Carmen, preparaba el almuerzo. Y algunas tardes, cuando Rodrigo estaba en la mansión y no en reuniones, lo encontraba en la cocina o en el jardín y hablaban. Al principio eran conversaciones breves, funcionales. Rodrigo preguntaba por Sebastián, Elena respondía. Rodrigo preguntaba si necesitaba algo para el tratamiento, Elena respondía. Pero las conversaciones fueron haciéndose más largas, sin que ninguno de los dos lo decidiera. Elena le contaba cosas de su vida con una naturalidad que no era ingenuidad, sino confianza ganada en silencio. Le contaba de dónde era, de su familia en el interior, de cómo había llegado a la ciudad con 19 años y una maleta pequeña, y la certeza de que iba a encontrar algo mejor. Le contaba de Sebastián cuando era bebé, de la primera vez que caminó, de la primera vez que dijo mamá con las 2 sílabas bien colocadas. Le contaba de las noches en el hospital, de cómo le leía cuentos hasta que el niño se dormía, de cómo cantaba bajito cuando Sebastián tenía fiebre porque le había descubierto que la voz de su mamá lo calmaba más que cualquier pastilla, de cómo el niño le preguntaba cada noche si iba a estar bien y ella le decía que sí, con una convicción que tenía que construir de nuevo cada mañana, porque cada mañana el miedo volvía y cada mañana ella tenía que elegir no dejarse aplastar. Rodrigo escuchaba, cosa que no hacía con casi nadie. Y a veces, en esas conversaciones, sin que viniera a cuento, Rodrigo decía cosas de sí mismo, cosas que no había dicho en voz alta, del trabajo que se había convertido en lo único, de la casa que era demasiado grande, de su madre que envejecía sola en el piso de arriba mientras él firmaba cheques creyendo que eso era suficiente.
de la soledad que no tiene nombre pero que pesa igual. Elena lo escuchaba, sin juzgar, sin la incomodidad que tenía la mayoría de la gente cuando Rodrigo Montiel era vulnerable, porque la mayoría de la gente no sabía qué hacer con la vulnerabilidad de un hombre poderoso. Elena simplemente lo escuchaba, con esa atención suya que era total y tranquila y que hacía que las palabras se dijeran más fácil. Un martes por la tarde, Rodrigo subió a visitar a su madre, sin razón especial, sin cita médica, sin revisar el pastillero, solo para verla. Doña Carmen lo miró cuando entró como si no estuviera del todo segura de que fuera real. «¿Qué pasó?», dijo. «Nada», dijo Rodrigo. «Vine a ver cómo estabas». Doña Carmen lo miró un segundo más, luego señaló la silla junto a la ventana. «Siéntate entonces», dijo, «y cuéntame cómo te ha ido». Rodrigo se sentó y estuvo ahí una hora. Hablaron de cosas sin importancia, de la ciudad, del jardín de la mansión que necesitaba que podaran los árboles del fondo, de una telenovela que doña Carmen había empezado a ver, de un recuerdo de cuando Rodrigo era pequeño y se rompió el brazo cayéndose de un árbol y llegó a la cocina pretendiendo que no le dolía, y su madre lo vio desde la ventana caerse y ya lo estaba esperando con el botiquín. Doña Carmen se rió contando eso. Era la misma risa de siempre, un poco rasposa por la enfermedad pulmonar, pero genuina. La risa de una mujer que todavía tenía cosas de qué reírse. Rodrigo la miró reírse y sintió algo en el pecho que no era el puño apretado de antes. Era otra cosa. Algo parecido al calor. Bajó de la habitación una hora después. Elena estaba en el pasillo con una taza de té para doña Carmen. «Gracias», dijo Rodrigo. Elena lo miró. «¿Por qué?», dijo con una pequeña sonrisa. «Por pedirme que la cuidara». «Usted no necesitaba que se lo pidiera», dijo Elena. «Solo necesitaba que alguien le mostrara dónde estaba el camino». Rodrigo no respondió, pero algo en esa frase se le quedó. Solo necesitaba que alguien le mostrara dónde estaba el camino. Las semanas pasaron. Sebastián empezó a responder mejor al tratamiento. Los análisis mejoraron. El especialista del Hospital del Norte habló de una tendencia positiva. No había garantías, nunca las hay, pero había esperanza. Esperanza real, construida sobre datos y ciencia, no sobre el tipo de esperanza frágil y desesperada de quien no tiene otra cosa a que aferrarse. Elena llegaba a la mansión cada mañana con una energía diferente. No porque las noches hubieran dejado de ser difíciles, sino porque durante el día había algo que la sostenía. Había una anciana en el segundo piso que la esperaba para tomar el té. Había un hombre en el despacho del primero que a veces salía a las 4 de la tarde y se quedaba en el jardín y hablaba con ella mientras el sol bajaba. Había una familia extraña y nueva que nadie había planeado, pero que estaba siendo real. Un jueves, Sebastián tuvo un día especialmente difícil: la quimioterapia. Los efectos secundarios que los médicos llamaban con nombres técnicos y que en la práctica significaban que un niño de 7 años pasaba horas con náuseas y dolor y el cuerpo traicionándolo. Elena llegó a la mansión esa mañana, pero estaba diferente. No dijo nada. Hizo su trabajo perfectamente, como siempre, pero había algo en la forma en que sostenía el trapo al limpiar, una tensión en los hombros, una manera de mirar hacia nada específico cuando no estaba mirando hacia algo concreto, que hablaba de una noche muy larga. Rodrigo lo notó. No lo habría notado 3 meses antes, pero ahora lo notó. A mediodía fue a la cocina donde Elena estaba preparando el almuerzo de doña Carmen. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó. Elena tardó un segundo. «Difícil», dijo. «¿Durmió algo?». «Un rato». «¿Está mejor ahora?». Elena soltó el cuchillo que tenía en la mano, apoyó las palmas sobre la encimera, bajó la cabeza. Solo un segundo, solo el tiempo suficiente para respirar. «Sí»,
dijo. Está mejor. Rodrigo se acercó a la barra de la cocina. Elena, dijo. Ella levantó la vista. No tiene que estar bien aquí si no está bien, dijo Rodrigo. Puede decirlo. Elena lo miró, y esa cosa pequeña que brillaba en sus ojos debajo del cansancio brilló un poco más. A veces da miedo, dijo con una voz tranquila que no le pedía nada a nadie. No el diagnóstico en sí. Ya aprendí a vivir con el miedo del diagnóstico. Lo que da miedo es cuando él tiene un día malo, porque en esos días yo tengo que ser la que está entera. Y a veces no sé de dónde saco las piezas para estar entera. Rodrigo no dijo nada de inmediato. Luego dijo, ¿tiene que estar sola cuando pasa eso? Elena parpadeó. Generalmente sí, dijo. No tiene que ser así, dijo Rodrigo. Un silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que cae cuando se dice algo verdadero y ambas personas necesitan un momento para que esa verdad se acomode. Gracias, dijo Elena en voz baja. Rodrigo asintió. Volvió a su despacho, pero esa tarde no trabajó. Se quedó mirando la ciudad desde la ventana, pensando en todas las noches que una mujer pequeña, con manos ásperas, había pasado sola, sosteniendo un mundo que se partía, sin pedirle ayuda a nadie, sin esperar que nadie se la ofreciera, construyendo de nuevo cada mañana la entereza que el día anterior había gastado. Pensando en lo que significaba esa clase de fuerza, y en lo que significaba haber mirado 3 meses a esa persona sin verla. Esa noche, Rodrigo Montiel subió a la habitación de su madre. Doña Carmen estaba leyendo. Levantó los ojos cuando él entró. «Vine a quedarme un rato», dijo Rodrigo. Doña Carmen cerró el libro. «Siéntate», dijo con la misma voz de siempre, pero en sus ojos había algo diferente. Una luz, pequeña, parecida a la que brillaba en los ojos de Elena. Rodrigo se sentó, y esta vez no se fue en una hora. Se quedó hasta las 11 de la noche, cuando su madre se quedó dormida con el libro en el regazo, y él se levantó en silencio, le sacó los lentes con cuidado y los dejó en la mesilla, apagó la luz y se quedó un momento en el umbral mirando a la anciana dormir, con la misma cara de cuando era un niño y bajaba de noche a la cocina, y su madre lo escuchaba y salía a cubrirlo con una manta y le preguntaba si había tenido una pesadilla. Con la misma cara de cuando el amor era simple y no había que buscarlo porque estaba en todas partes. Bajó al primer piso. La mansión estaba oscura, pero no era la misma oscuridad de antes. Era la oscuridad de una casa donde hay personas que duermen. Una cosa completamente diferente. Fue a la cocina. Encendió la luz pequeña de la campana. La misma de esa noche. Se sentó en la barra y se quedó ahí un rato con un vaso de agua mirando el suelo donde Elena había estado aquella noche, 3 meses antes, con el papel apretado entre las manos y el llanto sin sonido que nadie estaba supuesto a ver. Y Rodrigo Montiel, que había tardado 46 años en entender ciertas cosas, las entendió todas a la vez en esa cocina tranquila y silenciosa. Entendió que la riqueza no estaba en lo que él tenía, estaba en lo que él había elegido no ver. Y que todavía, si quería, si se lo permitía a sí mismo, podía empezar a ver. 3 semanas después, Sebastián llegó a la mansión por primera vez. Era un sábado. El médico había autorizado salidas cortas. El niño venía con un gorro de lana sobre la cabeza rapada y los dinosaurios de plástico en la mochila, y esos ojos enormes mirando todo con la misma curiosidad directa que había desarmado a Rodrigo la primera vez. Doña Carmen lo esperaba abajo. Elena no le había dicho a Sebastián quién era doña Carmen. Solo le había dicho que había una señora que quería conocerlo. Sebastián entró a la sala. Vio a la anciana. Se acercó sin dudar,
con esa confianza total que tienen los niños que no han aprendido todavía que no todo el mundo es de fiar. ¿Tú eres la mamá del señor de los dinosaurios?, preguntó. Doña Carmen se rió. El señor de los dinosaurios, repitió con ojos brillantes. Sí, soy su mamá, y él sabe por qué el T-Rex tenía los brazos chiquitos. Todavía no lo hemos descubierto, dijo Rodrigo desde la puerta. Sebastián lo miró. Podemos buscarlo, dijo el niño con total seriedad. Tengo libros. Rodrigo asintió también con total seriedad. Bien, los buscamos. Elena estaba de pie junto a la puerta. Miraba la escena, a su hijo hablando con esa anciana que lo había esperado como si lo conociera de toda la vida, a Rodrigo bajando al jardín con el niño a buscar no sé qué en los libros de dinosaurios que Sebastián sacó de la mochila. Doña Carmen se acercó a Elena. Le tomó la mano. Gracias, dijo la anciana en voz baja, por haberme dejado conocerlo. Elena apretó la mano de la anciana sin decir nada, porque a veces las cosas más verdaderas no necesitan palabras. Afuera, en el jardín de la mansión que durante años había sido solo decoración, un niño de 7 años con gorro de lana corría entre los árboles con un libro abierto en la mano, gritando que había encontrado la respuesta sobre los brazos del T-Rex. Y detrás de él, con los pies en el pasto por primera vez en años, iba un millonario de 46 años que finalmente había aprendido a correr detrás de algo que valía la pena alcanzar. Un año después, la mansión era la misma en los planos. Las mismas paredes, los mismos metros cuadrados, los mismos cuartos, pero era completamente diferente en todo lo demás. El jardín tenía una zona nueva, un espacio con tierra suelta y semillas y 3 palos clavados en el suelo que Sebastián había bautizado como el jardín de los dinosaurios, aunque lo que crecía allí era más parecido a tomates. El niño venía los sábados a regar las plantas con una regadera pequeña de plástico azul. Venía con el cabello creciendo de nuevo, rizado y oscuro, igual que el de su madre. Los análisis de Sebastián eran buenos. Los médicos hablaban de remisión. Usaban esa palabra con cuidado, como se usa cualquier palabra importante, pero la usaban. Y cada vez que Elena escuchaba esa palabra, cerraba los ojos un segundo y las respiraba. Doña Carmen bajaba todos los días al mediodía. Ya no necesitaba que nadie la convenciera. Bajaba sola, despacio, con su bastón y su blusa amarilla, que era ahora su blusa de los días felices. Se sentaba en la sala y esperaba a Elena para tomar el té y hablar. Y algunos días, cuando Rodrigo no tenía reuniones que no pudiera posponer, los 3 tomaban el té juntos y doña Carmen contaba historias de cuando Rodrigo era pequeño que lo hacían ponerse rojo y que a Elena le encantaban. Rodrigo había cambiado algo fundamental, no el dinero, no el trabajo, no la empresa. Seguía siendo el mismo hombre de negocios que dirigía empresas en 4 países. Pero había algo diferente en la forma en que llegaba a casa, en la forma en que subía al 2.º piso antes de cenar, en la forma en que algunas tardes salía al jardín y se sentaba en el borde de la fuente y simplemente estaba ahí, sin teléfono, sin agenda, solo ahí. En la forma en que miraba a Elena cuando ella no lo estaba mirando. Y en la forma en que Elena lo miraba a él cuando él no lo estaba viendo. Pero eso era una historia que todavía estaba escribiéndose. Lo que ya estaba escrito era lo otro. Lo que ya estaba escrito era que una noche, a las 12:45 de la medianoche, un hombre que creía que el dinero lo era todo, había bajado las escaleras a buscar agua, y había encontrado a una mujer en el suelo de su cocina, llorando en silencio con un papel apretado entre las manos. Y en lugar de ver lo que tenía delante, lo había acusado de lo que no era, y esa mujer se había ido sin pelear. Y al salir, solo había pedido que cuidaran a una anciana que no era su familia, y esa frase, esa cosa sencilla y enorme, había sido la primera grieta en la pared de hielo de Rodrigo Montiel. Lo demás lo hizo el tiempo, y la honestidad,
y la paciencia de una mujer que sabía que las personas no cambian porque alguien las obliga, cambian cuando finalmente ven lo que siempre estuvo ahí esperando a que miraran. Un sábado por la tarde, con el sol entrando por el ventanal grande de la sala, con Sebastián regando los tomates del jardín y doña Carmen dormitando en su sillón con la taza de té todavía caliente en la mano, Rodrigo salió al jardín. Se sentó en el borde de la fuente. Elena estaba cerca, mirando a su hijo hablar con las plantas con la misma seriedad con que antes hablaba de dinosaurios. «¿En qué piensas?», dijo Rodrigo. Elena lo miró. «En que hace un año no tenía trabajo», dijo. «Y mi hijo estaba en el hospital, y yo lloraba en el suelo de una cocina que no era mía, y ahora estoy aquí». «¿Y cómo se siente eso?». Elena miró a su hijo en el jardín. Luego miró a Rodrigo. «Como cuando uno teme que algo no sea real», dijo. «Y al mismo tiempo sabe que sí es real, porque los sueños no huelen a tierra mojada, ni tienen niños que regañan a los tomates porque no crecen rápido». Rodrigo sonrió. Era una sonrisa que no habría reconocido en sí mismo un año antes. «No me arrepiento de haberla buscado», dijo. «Ni yo de haber vuelto», dijo Elena. Un silencio. El tipo de silencio que no es vacío sino todo lo contrario. Desde el jardín llegó la voz de Sebastián. «¡Mamá! El tomate tiene una bolita roja. Ya está creciendo». Elena se levantó de un salto con esa energía que solo tienen las madres cuando el hijo llama. «¡Voy!», gritó corriendo hacia él. Rodrigo la vio correr. La vio llegar hasta el niño y agacharse a ver la bolita roja y hacer ese gesto de asombro exagerado que los adultos hacen cuando quieren que los niños sientan que lo que encontraron es la cosa más increíble del mundo. Y desde el interior de la casa llegó la voz de doña Carmen. «Rodrigo, ven a ver el tomate». Rodrigo se levantó y fue. Porque hay cosas para las que uno nunca es demasiado mayor, ni demasiado importante, ni demasiado rico. Ir a ver el primer tomate que crece en el jardín es una de ellas. Hay una cosa que Rodrigo Montiel no olvidó jamás de todo lo que vivió ese año. No fue el momento en que el detective le trajo el informe. No fue la noche que fue a buscar a Elena al departamento pequeño. No fue el primer análisis positivo de Sebastián, ni la primera vez que doña Carmen bajó al mediodía sin que nadie se lo pidiera. Fue aquella noche, la primera noche, las 12:45 de la medianoche, Elena en el piso de su cocina, el papel apretado entre las manos, el llanto sin sonido, y ella levantando los ojos y diciéndole: «Disculpe, no volverá a pasar». Rodrigo pensaba en eso seguido. Pensaba en que esa mujer había pedido disculpas por llorar en su propio dolor, como si su dolor necesitara pedir permiso para existir, como si su sufrimiento fuera una molestia para los demás. Y él, esa noche, había tomado el agua y había subido sin decir nada. Había tomado lo más fácil. Eso también era parte de la historia. La parte que no le gustaba pero que no borraba. Porque las personas no somos solo lo mejor que hacemos, somos también lo peor. Y lo que determina quiénes somos en realidad no es que lo peor no haya existido. Es lo que hacemos con eso. Si nos quedamos en la comodidad de ignorarlo, o si bajamos las escaleras otra vez y admitimos lo que hicimos mal y preguntamos qué podemos hacer para que las consecuencias sean diferentes. Rodrigo eligió bajar las escaleras. Y eso cambió todo. No el dinero, no el poder, no los contactos, ni los abogados, ni el apellido, solo eso, bajar las escaleras. A veces la diferencia entre la persona que uno es y la persona que uno podría ser es tan simple como eso. Un paso hacia adelante en lugar de un paso hacia atrás. Una puerta que se abre en lugar de una puerta que se cierra. Una pregunta que se hace en lugar de una conclusión que se toma sin preguntar. La verdadera riqueza no estaba en los $100 millones de Rodrigo Montiel.
Estaba en el piso de un departamento pequeño donde un niño con gorro de lana y ojos enormes le preguntaba por qué el T-Rex tenía los brazos chiquitos. Estaba en las manos ásperas de una mujer que curaba la soledad de los demás antes de curar la suya propia. Estaba en la risa rasposa de una anciana que volvía a bajar al mediodía porque alguien finalmente le había mostrado que valía la pena seguir bajando. Estaba, como siempre estuvo, en las cosas que el dinero no puede comprar, pero que el amor, si uno se lo permite, construye todos los días. Antes de que nos vayamos, les pido un favor desde el corazón. Si esta historia los movió, si sintieron algo mientras escuchaban, denle me gusta a este video. Es muy fácil. Buscan el botón que tiene el pulgar hacia arriba y lo aprietan. Así nos ayudan a seguir contando historias como esta. Y si quieren que les lleguen todos los días, buscan el botón rojo que dice suscribirse y lo aprietan también. Si no saben cómo, pídanle ayuda a alguien cerca, que de verdad vale la pena hacerlo. Y si tienen una historia parecida a esta, si conocen a alguien como Elena o vivieron algo que los cambió de la manera en que Rodrigo cambió, cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer lo que sienten. Los esperamos mañana con una nueva historia que no van a poder parar de escuchar.